Acá está. Muy bien, seguimos con nuestro estudio y reflexión sobre las enseñanzas de Grigori Graboy. Y nos dice el texto, aquí hay otra solicitud interesante. Uno de los puntos se expresa así: aprendizaje que puede formularse como la tecnología del desarrollo eterno. Y la respuesta que brinda Grigori Graboy nos dice, el hecho es que efectivamente cuando hablamos de desarrollo, el desarrollo eterno implica seguir las tareas del creador. Por lo tanto, en relación con esta cuestión, la esfera de macrogestión se basa en que cada uno de sus elementos, aunque tiene una forma finita, posee un componente de eternidad, es decir, la eternidad se manifiesta como una estructura percibida por el alma. Así, cuando decimos que debemos percibir la esfera de macrogestión desde la perspectiva del desarrollo eterno, deben visualizar, es decir, comprender en su percepción que observan esta esfera de modo que identifican el elemento de eternidad dentro de ella. Entonces, esta será precisamente la esfera que tecnológicamente actúa como un sistema de macrogestión en relación con un nivel privado, ¿verdad? El nivel privado del desarrollo eterno es, por ejemplo, su propio desarrollo eterno. Esto implica, en principio, iluminar un nivel posiblemente cónico, incluso en forma de información, que se transforma en una esfera. Luego reaccionarán a estas esferas de tal manera que el principio de interacción entre estos sistemas consiste en otorgar una velocidad infinita a la información para la realización del sistema de desarrollo eterno. La extensión de este elemento a un principio universal radica en que para proyectar el elemento del desarrollo eterno como un principio universal, es crucial identificar una tecnología en la que reconozcan que el concepto de desarrollo eterno es una estructura proveniente del creador. El concepto de desarrollo eterno es una estructura proveniente del creador. Deben considerar la unificación de este enfoque precisamente en términos de universalidad, es decir, en el desarrollo eterno. El método unificado es aquel que se percibe espiritualmente. Esta percepción espiritual proporciona exactamente la tarea que implementan en mayor medida de manera no verbal. Por lo tanto, el concepto de desarrollo eterno no siempre es una estructura verbal. Por ejemplo, si tomamos una formulación lógica de la tarea, en el desarrollo eterno hay un número infinito de eventos. En cualquier caso, la capacidad de comprimir la estructura de la infinitud en un solo impulso de percepción constituye un sistema de gestión para eventos eternos. Es decir, proyectar un número infinito de eventos en un impulso único. Si consideramos un número infinito de elementos de la realidad como tareas, esta información es gestionable con bastante rapidez. Preste atención. Como tarea para el hogar, intenten descubrir este principio de forma independiente. Si desean realizar una gestión en un nivel autónomo, destacando solo ese nivel autónomo, dicha gestión se realiza a nivel espiritual, donde hablamos de una percepción instantánea, aunque implica cierto tiempo. Pero si se trata de gestionar a través de la esfera de macroregulación, es decir, a través de una esfera que engloba todas las conexiones, esto se hace a menudo con bastante libertad, especialmente si se trata de una macro salvación real o en particular de una salvación en situaciones de emergencia. En mi práctica, las tecnologías de acceso para sistemas de salvación
suelen aplicarse en principio de manera instantánea o significativamente más rápidas, a veces incluso incomparablemente más rápidas. Por ejemplo, si hay que salvar un avión que está bajo control, que transporta, supongamos, armas nucleares y no debe caer, el sistema de gestión se implementa hasta el punto de, por ejemplo, materializar componentes defectuosos y esto no resulta complicado, es decir, no hay elementos de tensión. Por eso digo que el acceso a la macrosalvación, incluso en un nivel privado relacionado con tecnologías de salvación, se realiza en primer lugar y a menudo sin carga. El concepto de carga no es una característica de la accesibilidad del elemento de gestión. En el futuro, cuando trabajen, presten atención a este nivel. No es necesario para acceder a la estructura de salvación experimentar alguna carga. Algunas cosas no se perciben en principio como un trabajo difícil o sistemático. Si consideramos el principio del desarrollo eterno, resulta que conceptos como el cansancio o la dificultad en la estructura del desarrollo, en términos ideológicos, deben estar ausentes, es decir, la acción no debería generar sistemas de gestión costosos. Por lo tanto, uno de los principios de la gestión es la existencia de un nivel lo más óptimo posible, es decir, el menos costo posible, porque al igual que en los sistemas de salvación, a menudo no se implementan sistemas cargados. En consecuencia, la situación es tal que uno de los principios para construir la esfera de macrorregulación es crear una variante de gestión lo menos cargada posible para ustedes personalmente. Esta es también una tecnología específica. Analícenla en casa desde las perspectivas que les proporciono. Bien. Ok, ahora vamos a entender mejor y a realizar nuevamente la práctica de esta gestión que tiene como objetivo el aprendizaje que puede formularse como la tecnología de desarrollo eterno. Vamos a aprender a formular las tecnologías para el desarrollo eterno. Y aquí Grabovoi nos dice que cuando hablamos de desarrollo eterno, ¿qué entendemos por desarrollo eterno? El desarrollo eterno implica seguir las tareas del creador. Lo que el creador quiere que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir esas tareas. En relación con esta cuestión, con lo que nosotros queramos lograr. Para ello, nosotros nuevamente visualizamos nuestra esfera de macrogestión. Sabemos que la esfera de macrogestión está delante de nosotros, delante de nuestro pecho, en donde se encuentra nuestra alma. Nuestra alma está en la mitad de nuestro pecho, entonces desde nuestra alma se proyecta la esfera de macrogestión. Y esta esfera está basada en que cada uno de sus elementos tienen una forma finita. Entonces miramos, nuestra macroesfera tiene una forma finita, tiene bordes, pero a su vez también posee un componente de eternidad. Y nosotros somos quienes ponemos ese componente de eternidad a nuestra esfera. Es decir, la esfera y esta eternidad se manifiesta como una estructura que es percibida por el alma. Es nuestra alma quien está creando esa esfera de macrogestión y por lo tanto tiene el componente de eternidad, a pesar de que nosotros podemos visualizarla con que tiene una forma definida, finita, sin embargo tiene ese componente de eternidad. Y cuando nosotros decidimos que tenemos que percibir esta esfera, tenemos que imaginarnos esa esfera delante de nosotros, la esfera de la macrogestión,
pero desde la perspectiva del desarrollo eterno. Miramos esa esfera y esa esfera representa el desarrollo eterno nuestro y de toda la humanidad. Visualizamos y comprendemos en nuestra percepción que se observa esta esfera de modo que identifica el elemento de la eternidad dentro de ella. Dentro de la esfera vamos identificando, vamos sintiendo, vamos observando ese elemento de la eternidad. Respiramos profundamente, nos conectamos con nuestra alma, con nuestra conciencia, con nuestro espíritu. Nos vamos a ese espacio de eternidad donde existe Dios, fuera del espacio, fuera del tiempo. Percibimos nuestra esfera de macrogestión y en esa esfera, en el centro, proyectamos este elemento de eternidad. Esta parte es importante porque es la parte medular de la gestión. Percibir la eternidad en esa esfera de macrogestión. Entonces, se hace precisamente o se crea precisamente esta esfera de una forma tecnológica que actúa como un sistema de macrogestión en relación con un objetivo privado que nosotros queramos alcanzar. Y en este caso se refiere a nuestro desarrollo eterno, a nuestro propio desarrollo eterno que hemos proyectado en el centro de esa esfera. Esto nos implica que en principio que nosotros tenemos que iluminar un nivel que puede ser de una forma cónica. Dentro de la esfera observamos una forma cónica. Estamos en la diapositiva 2 todavía. Una forma cónica e incluso en forma de información. Ahí podemos ya ver que ese cono se ha transformado en información. Y una vez que se transforma en información, pasa y se transforma en una esfera. Entonces vamos a hacer nuevamente este paso. Observamos nuestra esfera de macrogestión en el centro de la esfera de macrogestión. Percibimos la eternidad y ahí en la eternidad percibimos un nivel cónico, percibimos un cono y ese cono es la información sobre el desarrollo de tecnologías para la vida eterna y luego este cono se transforma nuevamente en una esfera. Y luego vamos a ver cómo reaccionan estas esferas. Pasamos a la diapositiva. Reaccionan estas esferas de tal manera que el principio de interacción entre estos sistemas consiste en otorgar una velocidad infinita a la información para la realización del sistema de desarrollo eterno. Entonces miramos cómo estas esferas empiezan a coger velocidad, estas esferas que están dentro de la esfera de la macrogestión empiezan a coger mucha velocidad y mientras más veloces son, pueden estar girando dentro de la esfera de la macrogestión, miramos la realización del sistema de desarrollo eterno. Podemos observar esa velocidad que van de un lado para otro, pero esa velocidad es la que contiene la información que nosotros estamos en este instante adquiriendo para realizar tecnologías del desarrollo eterno. Pasamos a la diapositiva 4 y nos dice aquí que la extensión de este elemento a un principio universal, vamos a extender este elemento a un principio universal, radica en que tenemos que proyectar el elemento del desarrollo eterno como un principio universal. Proyectamos desde nuestra mente el elemento del desarrollo eterno como un principio universal. Nosotros como elemento de desarrollo eterno, nuestra vida, la humanidad, el cosmos, todo lo proyectamos como un elemento de desarrollo eterno.
Y aquí es necesario nosotros que podamos identificar una tecnología en la que reconozcamos el concepto de desarrollo eterno en una estructura que proviene del Creador. ¿Cómo identificamos esa estructura? ¿Cómo vemos esta estructura que es eterna y que proviene del Creador? Podemos observar las galaxias, podemos observar incluso al mismo Creador que es eterno, podemos observar al planeta, podemos observar a las piedras, o sea, es nuestra percepción. Sabemos que todas las estructuras son eternas, pero simplemente lo que estamos haciendo hoy es darle la visión real que tienen, que realmente son eternas. Entonces, vemos el concepto de desarrollo eterno en una estructura que proviene del Creador, que podemos ser nosotros mismos o puede ser cualquier cosa del mundo exterior. Y aquí también tenemos que considerar la unificación de este enfoque en términos de universalidad. Es decir, que si algo, un objeto externo es eterno, también el universo completo es eterno. Es decir, en el desarrollo eterno. El elemento unificado es lo que se percibe espiritualmente. Vemos que todo está conectado. El ser humano tiene su mundo interno, su mundo externo, todo está conectado. El macrocosmos, el microcosmos, todo hay una conexión. Vemos esa unificación en todo y esta percepción espiritual proporciona la tarea que implementan en mayor medida y de manera no verbal. Por lo tanto, el concepto de desarrollo eterno no siempre es una estructura verbal. Cuando nosotros percibimos y sentimos esa eternidad dentro de nuestra esfera de macrogestión, dentro de los objetos externos que observamos, miramos que esa eternidad de ese objeto externo se conecta con el universo, se conecta con Dios, con toda la creación. Es algo que hemos sentido en nosotros, no lo estamos diciendo en palabras, sino es algo que se percibe y se siente. Pasamos a la diapositiva 5. Y si tomamos, me parece que sí es de esa la 5, y si tomamos la anterior, me parece, si tomamos una formulación lógica de la tarea en el desarrollo eterno, miramos que hay un número infinito de eventos. Y claro, toda persona está haciendo un montón de cosas, está gestionando, sea consciente o no, entonces vemos que hay un número infinito de eventos. Y en cualquier caso, la capacidad de comprimir la estructura de la infinitud es solo un impulso de percepción. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de comprimir la estructura de la infinitud con un solo impulso. Miramos toda la infinitud que existe en el universo y lo comprimimos a través de un solo impulso. Es decir, proyectamos un número infinito de eventos en un solo impulso. Comprimimos y proyectamos todos los eventos que existen en nuestra alma en un solo impulso. Y esto ya constituye un sistema de gestión para eventos eternos. Entonces, observamos todas las tecnologías que provienen del Creador, sentimos la unificación de nosotros con todo, percibimos el mundo externo, que ahí existe eternidad, miramos que existe una conexión con todo el mundo interno y el mundo externo en la eternidad. Sentimos que esto no es una estructura verbal de nosotros con nuestros impulsos de percepción. Miramos que en el desarrollo infinito hay un número infinito de eventos, los comprimimos todos estos eventos infinitos a través de nuestro impulso y proyectamos, comprimimos y proyectamos este número infinito de eventos en un solo impulso.
Y esto ya es nuestra gestión, es decir, nosotros estamos expandiendo, comprimimos y proyectamos a toda la humanidad, a toda la creación, a todo el cuerpo físico del Dios único, proyectamos y ahí ya estamos realizando esta gestión de eventos eternos. Y si consideramos un número infinito de elementos de la realidad como tareas, esta información es gestionable con bastante rapidez. Aquí hay que prestar atención como para tarea interna nuestra, descubrir este principio de forma independiente. Es decir, nosotros realizamos esta gestión a través de nuestra libre albedrío de una forma autónoma, destacando siempre este nivel autónomo de libertad. Y esta gestión se realiza a nivel espiritual, donde nosotros podemos hablar de una percepción instantánea que incluso implica un cierto tiempo, que puede ser para nosotros tal vez poco, tal vez mucho, pero ya vamos viendo esa gestión. Y si se trata de gestionar a través de la esfera de macrorregulación, que ya la tenemos hecha, que ya la habíamos observado, a través de esta esfera que engloba todas las conexiones. En esta esfera podemos ver que están todas las conexiones y esto se hace a menudo con bastante libertad, especialmente si se trata de una macro salvación real. Es decir, de una salvación en situaciones de emergencia. Entonces, nosotros estamos de pronto en un momento de emergencia, observamos la macroesfera y ahí observamos el mundo dentro de la norma y estamos gestionando de una forma rápida, porque es una gestión de emergencia. Aquí Grabovoi en sus prácticas nos indica que las tecnologías de acceso para sistemas de salvación suelen aplicarse en principio de manera instantánea, es decir, de una forma rápida. A veces incluso incomparablemente rápidas. Por decir, si hay que salvar un avión que está bajo control, que transporta, por decir, armas nucleares y no debe caer, este sistema de gestión hay que implementarlo hasta cierto punto, que hay que materializar los componentes defectuosos y esto no es complicado, es decir, que no hay elementos de tensión. Para nosotros poder gestionar eso, lo principal es no estar tensionado, sino todo lo contrario, estar dentro de la norma con pensamientos amorosos y que todo se va a resolver. Y aquí Grabovoi nos dice que el acceso a la macro salvación es un nivel privado, es algo personal que está relacionado con las tecnologías de salvación, que se realiza en primer lugar y a menudo sin carga. ¿A qué se refiere sin carga? Sin peso, sin estrés. Se hace de una forma que todo empiece a fluir. El concepto de carga no es una característica de accesibilidad del elemento de gestión. O sea, no tenemos que tener esa carga en nuestros hombros, sino todo lo contrario, observar la normalidad del mundo, observar la eternidad, la paz, el amor y estando en ese estado empezar a gestionar, no con una carga, no con un estrés. En el futuro, cuando nosotros trabajemos en esto, hay que prestar atención a este nivel de no tener cargas, porque para acceder a esta estructura de gestión para la salvación es necesario que nosotros no tengamos esas preocupaciones. Algunas cosas a veces no se perciben en principio como un trabajo difícil o sistemático. A pesar de que el trabajo puede ser difícil, pero nosotros tenemos que estar en un estado de norma, es decir,
nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro pensamiento tiene que estar en un estado de eternidad, donde existe la paz, el amor, la armonía, y desde ahí hemos percibido algo que no está en la norma y vamos a gestionar, vamos a transformar. Y si consideramos el principio del desarrollo eterno, resulta que conceptos como el cansancio o la dificultad en la estructura del desarrollo, en términos ideológicos, siempre tienen que estar ausentes. Es decir, esta acción no tiene que generar sistemas de gestión que sean trabajosos, que sean cansados. Uno de los principios de gestión es la existencia de un nivel lo más óptimo posible. Es decir, cuanto menos trabajo, menos cansados sintamos a nosotros gestionar, es porque en los sistemas de salvación a menudo no se implementan estos sistemas de cansancio, de apatía. Todo lo contrario, hay que estar contentos, felices, que estamos trabajando, ayudando al Creador en las tareas que Él tiene, estamos salvándonos a nosotros mismos, estamos llevando a la norma la creación, estamos llevando a la norma nuestra vida. Siguiente diapositiva. En consecuencia, la situación es tal que uno de los principios para construir la esfera de macrorregulación es crear una variante de gestión. O sea, nosotros hemos creado nuestra esfera de macrorregulación y también tenemos que crear otra esfera que va a ser nuestra gestión. Y en esa esfera tiene que estar lo menos cargada posible, lo menos donde nosotros nos veamos felices, contentos, alegres, donde estemos lo más en la norma posible. Y esto también es una tecnología específica que tenemos que analizarlo en nuestro trabajo interno, el momento en que nosotros estamos en un espacio íntimo con nosotros mismos y ver desde las perspectivas que se ha proporcionado y que nos ha dado Grabovoi para lograr este objetivo. Entonces, vemos que en esta respuesta de Grabovoi, resumiendo, formamos nuestra esfera de macrogestión delante de nosotros. Dentro de la esfera está la esfera del desarrollo, del conocimiento, del desarrollo eterno, que tiene un movimiento interno que se mueve por todos lados. Luego llegamos a la percepción de que todo lo externo tiene un grado de eternidad y que también todo el mundo interno y externo están conectados en el principio de universalidad, que existen muchos eventos infinitos, los comprimimos con nuestra percepción y luego los vamos proyectando hacia un número infinito de eventos que están todos dentro de la norma y de esa manera vamos creando el desarrollo eterno. Si es que vemos que existe algún problema en algún lugar, igual nuevamente observamos nuestra esfera de macrosalvación que está dentro de la norma, nosotros estamos lo más de tranquilos, lo más de seguros de que vamos a lograr nuestro objetivo, porque tenemos que entender que nuestro mundo interno es el reflejo del mundo externo. Entonces, si yo estoy en la norma, en calma, en paz, en armonía, no va a ocurrir ningún desastre, porque yo soy el reflejo de lo que puede pasar en el mundo exterior. Si yo en ese momento estoy nerviosa, preocupada, me estoy alimentando más a la parte negativa, no estoy contribuyendo con mi gestión. Entonces, el primer punto, trabajar en nosotros mismos para que nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra alma proyecte lo que existe dentro nuestro al mundo externo y esa proyección tiene que ser de normalidad.
nuestro trabajo interno, trabajar en nuestra normalidad para lograr el desarrollo eterno de toda la creación. Y como bueno, aquí nos dice también en esta última diapositiva, necesitamos una introspección profunda, reflexionar internamente sobre la presencia de lo eterno dentro de lo infinito, dentro del finito, dentro de las cosas que aparentemente tienen fin, pero sabemos que dentro de ellas existe la presencia de la eternidad. Nuestra percepción espiritual siempre está trabajando para cultivar nuestras capacidades de la percepción no verbal que nos conecta con la totalidad universal, el sentir, el vibrar en la eternidad sin palabras, sino con sentimientos, y la aplicación de estas tecnologías buscando los principios de cómo gestionar de una forma óptima, sin cansancio, sin energías negativas, en nuestras prácticas diarias, y mientras más hagamos, más rápidamente alcanzamos nuestros objetivos. Sabemos que el camino hacia la evolución eterna no es solo entendimiento intelectual, sino una vivencia donde la velocidad, la ligereza y la universalidad convergen en una experiencia espiritual profunda. La macrogestión se convierte en una danza entre la forma y la eternidad, que nos invita a trascender y a co-crear en armonía con el cosmos. Y bueno, con eso terminaríamos nuestra práctica. No sé si María Guadalupe tiene algo más que decir. Sintetizando entonces, es una conexión profunda con nuestra alma, con nuestro interior, para volvernos hacia nosotros mismos y ahí encontrar esa conexión con Dios, ¿sí? Nuestra alma unida al alma de Dios, esa conexión profunda con nuestro Creador y actuar desde esa confianza de sentirnos guiados y conducidos por Él en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Sabiendo que todas aquellas acciones que aparentemente son finitas están dentro de una cierta plataforma de eternidad al estar en esa conexión consciente con nuestro Creador. En esto estamos los seres humanos, aprendiendo a reconocer la conexión profunda de nuestra alma con el alma de Dios y poder vivir esta unidad con Dios en nuestra vida cotidiana, dejándonos guiar para que cada acción esté motivada por el deseo de llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra propia vida, ¿sí? Sabiendo que para Dios somos una unidad, la creación del ser humano como una unidad. Entonces, será hasta la próxima y agradecemos profundamente a Dios en Grigori Grabovoi que nos está conduciendo a esta aproximación de ese conocimiento divino que habita en nuestra alma y lo estamos volviendo consciente. Muchas gracias, Sandra, y a todos, y será entonces hasta la próxima. Gracias a ti, bendiciones.